Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta su clase del curso de filosofía. El día de hoy vamos a refrescar aquellas preguntas que nos hacíamos anteriormente. El hombre constantemente se está interrogando por el origen de todo, por su misión, su finalidad en la vida. Y estas preguntas vienen siendo materia de reflexión desde que el hombre pisó en la tierra. Es así que los primeros filósofos empiezan a preguntarse específicamente por un tema en particular: el origen de todo. El día de hoy nos vamos a enfocar en el llamado periodo cosmológico de la filosofía griega, o también conocido como el periodo presocrático. Primero, la filosofía griega lo vamos a clasificar en 4 periodos importantes. El periodo cosmológico, que va del siglo VI al V a.C., hasta la primera mitad aproximadamente del siglo V a.C. El periodo antropológico, que se extiende entre la segunda mitad del siglo V hasta el siglo IV a.C. El periodo sistemático, que se desarrolla durante el siglo IV a.C. Y el periodo helenístico romano, que se desarrolla desde el siglo III hasta el 5 después de Cristo. Estos periodos tienen cada uno de ellos ciertas particularidades. El periodo cosmológico, principalmente, teniendo como representantes a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heráclito y muchos filósofos más, a los que se les llama presocráticos, tienen una tendencia. La reflexión filosófica, la finalidad de la reflexión filosófica durante estos periodos es buscar el llamado arjé de las cosas. El arjé, entiéndase en griego, significa para nosotros el principio de todo, el origen de todas las cosas. Es así que las primeras interrogantes de la filosofía se dirigían a esto, al arjé de todas las cosas. A este periodo se le llama cosmológico justamente por ello, porque el arjé de las cosas, el origen de todo, se enfoca básicamente en lo que se desarrolla en la naturaleza, teniendo como centro a los principios de la naturaleza. Se les llama presocráticos por el hecho de que son anteriores a Sócrates. Sócrates en este caso juega un papel fundamental, porque con la presencia de Sócrates, la historia de la filosofía antigua da un tremendo giro, dejando de lado al cosmos, a la búsqueda del arjé, y empezando a reflexionar en el hombre. Empieza en adelante a pensar, a reflexionar en el hombre, ¿sí? Por eso es que hay un antes y un después de Sócrates. Entonces, nos enfocamos nuevamente en el periodo cosmológico. Lo que buscan estos señores es el origen de todo. Una pregunta que incluso hoy en día nos la volvemos a hacer. Una interrogante que hasta hoy en día no ha sido del todo resuelta. Vamos a hablar de cada uno de los representantes de los filósofos presocráticos. El primero de todos es Tales de Mileto, considerado también padre de la filosofía, primer filósofo. Tales de Mileto sostiene que el arjé de todo cuanto existe es el agua, puesto que él ha observado que el agua es un componente que se encuentra en todas las criaturas existentes en el mundo. De una u otra forma, el agua está presente en sus distintos estados. Él propone la llamada teoría del hilozoísmo, que es justamente una teoría que indica que todo forma parte de una misma naturaleza, de una misma esencia. Entonces, Tales de Mileto sostiene que el origen de todo cuanto existe es el agua. Discípulo de Tales de Mileto fue Anaximandro.
que pese a ser discípulo de este gran sabio, no concordó con Tales en el hecho de que el arjé sea un objeto o un ser determinado como el agua. Al contrario, Anaximandro decía que el arjé de todo cuanto existe debe ser algo indeterminado, no un elemento de la naturaleza que podemos observar, sino algo que va a formar la naturaleza, pero desde un principio indeterminado, que con una evolución, que con un proceso evolutivo ha tenido que transformarse en todo cuanto existe hoy en día. Ese es Anaximandro. A su vez, Anaximandro tiene como discípulo a Anaxímenes. Anaxímenes deja de lado las enseñanzas de su maestro Anaximandro y vuelve a la intención de Tales de encontrar un principio en un ser determinado de la naturaleza. Y dice así Anaxímenes que el arjé de todo cuanto existe es el aire, que por procesos de condensación y rarefacción se transforma en todos los seres que existen en nuestro universo conocido para ese entonces. Indica que el cambio depende del movimiento y la lucha de contrarios. Estos tres filósofos de los cuales hemos mencionado son pertenecientes a la escuela de los Milesos. Los tres formaban parte de la polis de Mileto, que se encontraba en las afueras de la Magna Grecia. Por otro lado, Pitágoras, el cuarto filósofo del cual vamos a hablar, él no se establece en la Grecia convencional, sino que se establece en Italia. Él, nacido en Samos, establece diríamos así, la sede de su filosofía a través de un grupo religioso de seguidores que tenía, los llamados pitagóricos. Esta secta religiosa se establece, vuelvo a repetir, en las inmediaciones de Italia. Desde ahí, Pitágoras formula una serie de tesis. Una aclaración hasta aquí. De todos los filósofos de los cuales vamos a hablar, en realidad no se sabe mucho. No se sabe a ciencia cierta si es que todo esto cuanto estamos considerando es de ellos o no, por el hecho de que los escritos que tienen son muy antiguos, son muy ambiguos a la vez, y si sabemos de ellos es por referencia de otros escritores, como por ejemplo Aristóteles o Platón, u otros sofistas que habían escrito, habían mencionado de ellos, atribuyendo estas enseñanzas a estas personas. Volviendo con Pitágoras, no sabemos a ciencia cierta si es que Pitágoras es el autor de todas las teorías, ni siquiera en matemática o en filosofía, pero lo que sí sabemos es que él, siendo fundador de esta secta religiosa, conseguía que todo cuanto se desarrolle en su medio se atribuya a este grupo, a los pitagóricos. Es así que Pitágoras, vamos a considerar que para él el arjé de todo cuanto existe, el origen de todo, viene a ser los números. Porque los números están presentes en todo cuanto existe en la naturaleza. Incluso son los números quienes velan por la armonía del universo. Una armonía que la describe como una música, una melodía que va a organizar todo el universo. Y recuerden que la música, la melodía, también se rige bajo parámetros numéricos. A ello nos referimos con el ritmo. Entonces, por eso es que Pitágoras sostiene que el origen de todo son los números. A su vez, Pitágoras, o el grupo de los pitagóricos, transmitían enseñanzas aprendidas por Pitágoras. Se cree que Pitágoras debe haber viajado a Persia, a la región de la India, y haber aprendido de la religión órfica distintos principios que luego él trae e incorpora a su filosofía. Por ejemplo, el principio de la transmigración de las almas. Él sostiene que el alma es inmortal,
y que una vez que el cuerpo se corrompe, el alma migra de un cuerpo a otro. ¿Sí? ¿No suena parecido esto, verdad? Así es, la teoría de la reencarnación es una teoría tanto hinduista como órfica, pertenecientes a las religiones hindúes y órfica del Oriente Medio. Ahora, Pitágoras aprende de este tipo de teorías y los aplica a su filosofía. Dejamos a Pitágoras y vamos ya por Parménides de Elea. La escuela de los eleatas tiene como líder a Parménides. El maestro de ellos es Parménides. Él sostiene que el arjé de todo cuanto existe, que el origen de todo cuanto existe es el ser. Y dice que este ser es eterno e inmutable, que no puede ser un principio de la naturaleza, tal y como hablaban los milesos, que este ser tiene que ser algo más indeterminado, algo que va a dar origen a todo cuanto existe. Algunos autores consideran que Parménides es padre de la metafísica griega, por ser el primero que habla del ser. Al decir que el ser es eterno e inmutable, él niega el cambio y el movimiento. Se hace opositor acérrimo a Heráclito. Además, Parménides dice que el ser es, así de sencillo, el ser es, y que del no ser no se puede hablar, porque el no ser no es. Entonces, él, cuando niega el cambio, lo hace bajo la argumentación de que sería el paso del no ser al ser, pero el no ser no existe. Entonces, si el no ser no existe, no puede ser, no puede existir. Es por ello que dice que el cambio y el movimiento no existe. Algunos de sus seguidores, por ejemplo, discípulo de Parménides, es el Zenón de Elea, quien niega el movimiento bajo el argumento de la flecha que es disparada hacia el blanco. Dice Zenón de Elea que cuando tú disparas una flecha al blanco, tú ves un movimiento aparente, pero en realidad esa flecha nunca ha dado en el blanco. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre el blanco y la persona se puede dividir en segmentos pequeños, y cada segmento en centímetros, y cada centímetro en segmentos mucho más pequeños, y así la flecha tendría que recorrer hasta el infinito de divisiones de segmentos para poder dar en el blanco. Cosa que, según Zenón de Elea, es imposible. Es por ello que niega de una forma más fuerte aún la existencia del movimiento. Volvemos con Parménides, maestro de la escuela de los eleatas, quien les mencionaba hace un momento que es opositor directo de Heráclito. ¿Sí? Él se oponía de forma rotunda a Heráclito. Por otro lado, Heráclito es un tipo de carácter más frívolo, más fuerte, más agresivo incluso, que ignora a Parménides, pero con su doctrina se opone abiertamente a él. Heráclito dice que el arjé de todo cuanto existe sí debe ser un elemento determinado, y ese elemento determinado para él es el fuego, porque el fuego es el único elemento que es capaz de, en su crepitar, estar en un cambio constante, permanente, indeterminado. ¿Sí? Entonces, Heráclito afirma que el principio de todo, que el arjé de todo cuando existe es el fuego. Y es famosa su frase que dice, todo fluye. Además dice también en otro pasaje de sus escritos que tú no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque las aguas de ese río ya han cambiado. Es más, sus seguidores llegan a decir que incluso ese río ya no es el mismo en el que te has bañado anteriormente. Entonces, con ello sostiene que todo está en cambio permanente.
que todo cuanto existe es un permanente cambio, que la realidad, en este caso la realidad, es un constante devenir de las cosas, que no existe nada permanente, eterno o inmutable, como lo decía Parménides. Dejamos a estos dos grandes filósofos de la antigüedad y pasamos a hablar ya de Empédocles, Demócrito y Leucipo, a quienes se les va a llamar los pluralistas, porque ellos ya no consideran que el arjé sea un solo ser, sino muchos seres. Empédocles sostiene que el arjé son los 4 elementos principales: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Considera que, sosteniendo la doctrina del amor y el odio, considera que estos 4 elementos están en constante lucha, y de esa constante lucha es que se forma todo cuanto existe. Por otro lado, Demócrito sostiene que el origen de todo es un principio minúsculo, pequeñísimo, invisible, al cual va a llamar átomo. Así es, Demócrito es el precursor de la doctrina atómica. Es él el primero en determinar la existencia de este término, el átomo. Por último, Leucipo afirma que el arjé de todo cuanto existe son las llamadas homeomerías, es decir, un conjunto de semillitas que van a dar origen a todo cuanto existe. Es todo cuanto hemos de estudiar el día de hoy, jóvenes, en cuanto hemos de conocer. Conmigo será hasta la próxima. Yo me despido, no sin antes dejar de recordarles que hemos de acatar las disposiciones del gobierno para cuidar nuestra salud. Cuídense.